A casa del Padre cantando llegamos, la mesa está puesta, su nombre alabamos. A casa del Padre cantando llegamos, la mesa está puesta, su nombre alabamos. La mesa está puesta, su nombre alabamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. En esta celebración oramos por nuestro hermano difunto, Enrique Céspedes Calderón. Damos la bienvenida a las personas que siguen la celebración de la misa a través de las redes sociales de la parroquia. Cada viernes la Iglesia nos invita a vivir una jornada penitencial en memoria de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que comenzamos la celebración de la misa, reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos de la gracia de Dios para acoger su palabra. Pidamos la misericordia del Padre sobre nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor. Oremos. Dios Padre, que todo lo puedes, que hiciste brotar de la roca una fuente de agua viva para tu pueblo sediento. Saca lágrimas de arrepentimiento de la dureza de nuestro corazón, para que podamos llorar nuestros pecados y merezcamos, por tu misericordia, recibir el perdón de todos ellos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. El año 9 del reinado de Sedecías, el mes 10, el 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó contra ella y la cercaron con una tapia. Y la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 de Sedecías. El mes cuarto, el día 9 del mes, cuando arreció el hambre dentro de la ciudad y no había pan para la gente del pueblo, abrieron una brecha en la ciudad. Todos los hombres de guerra huyeron durante la noche por el camino de la puerta, entre los dos muros que están sobre el parque del rey, mientras los caldeos estaban apostados alrededor de la ciudad, y se fueron por el camino del Arabá. Las tropas caldeas persiguieron al rey, dándole alcance en los llanos de Jericó. Entonces todo el ejército se dispersó abandonándolo. Capturaron al rey Sedecías y lo subieron a Riblá, donde estaba el rey de Babilonia, que lo sometió a juicio. Sus hijos fueron degollados a su vista, y a Sedecías le sacó los ojos.
Luego lo encadenaron con doble cadena de bronce y lo condujeron a Babilonia. En el mes quinto, el día séptimo del mes, el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabuzardán, jefe de la guardia, servidor del rey de Babilonia, vino a Jerusalén e incendió el templo del Señor y el palacio real y la totalidad de las casas de Jerusalén. Todas las tropas caldeas que estaban con el jefe de la guardia demolieron las murallas que rodeaban Jerusalén. En cuanto al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, los desertores que habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la gente, los deportó Nabuzardán, jefe de la guardia. El jefe de la guardia dejó a algunos de los pobres del país para viñadores y labradores. Palabra de Dios. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cántenos un cantar de Sión. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al bajar Jesús del monte lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no solo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. En la primera lectura de la misa de los días de entre semana, venimos siguiendo desde hace ya varias semanas la historia del libro de los Reyes, la historia del pueblo de Israel en este periodo de la monarquía. Y hoy, en la primera lectura del segundo libro de los Reyes, hemos escuchado el relato de un episodio fundamental, doloroso, trágico, en la historia del pueblo de Israel. Como hemos escuchado, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, llega con su ejército, sitia la ciudad, debilitan las defensas militares, el pueblo sufre hambre y ante esa debilidad entran rompiendo la muralla y luego saquean el templo. Esto sí que es una tragedia grande. Imagínense ustedes el templo, la presencia de Dios, el culto, la liturgia, todos los ritos, y de pronto llegan unos, sitian la ciudad, profanan el templo, se llevan los objetos de culto y además
a las personas. Si Dios no defiende su casa, ¿qué se puede esperar? Esto representó una crisis grande para la fe del pueblo de Israel. Estamos leyendo estos episodios porque nos ambientamos para leer en las semanas que siguen los escritos de los profetas que hacen una lectura desde la fe, una interpretación de esta historia que estamos leyendo. Precisamente el profeta Ezequiel va a escribir cómo Dios deja el templo. ¿Pero por qué deja Dios el templo? Pues porque el culto o la manera como se realiza el culto no es lo que Dios quiere. Y entonces Dios abandona el culto. Es una tentación que tiene la religión, pretender dominar a Dios por medio de ritos. Y de pronto, en el fondo, que la conciencia nos quede tranquila porque cumplimos ritos, porque cumplimos tradiciones. Esa crisis que vive el pueblo, que escuchamos en la primera lectura, y la crisis que vivimos hoy con esta situación del confinamiento, pues bueno, no se pueden comparar, pero son crisis, yo creo que nos tienen que hacer pensar, más que buscar pruebas y buscar cómo continuar lo que venía realizándose. ¿Qué nos quiere decir Dios en medio de todo esto? ¿Qué tenemos que aprender? Y yo entiendo que eso es un trabajo arduo, largo. Aparecen por ahí algunos que nos traen soluciones, que nos dicen que hay que culpar a aquel, que hay que hacer esto, etc. Pero yo creo que es un trabajo que como cristianos adultos responsables, con la ayuda del Espíritu Santo, cada uno tiene que ir haciendo en su propia historia personal de fe. En el Evangelio, ya me habrán escuchado, Mateo organiza, distribuye la vida de Jesús, nos la presenta a partir de 5 discursos. Terminábamos ayer la lectura del primer discurso, el Sermón de la Montaña, con aquella advertencia que hacía Jesús. No es solo la palabra Señor, Señor, sino que hay que amoldar la vida a las exigencias, a la propuesta del Evangelio. Y el ejemplo de la casa sobre la roca o la casa sobre arena. Bien, termina ahí el primer discurso. En la metodología del evangelista Mateo, después del discurso, Mateo nos cuenta una serie de hechos, de acciones de Jesús que vienen a ser como la puesta por obra de lo que ha dicho de palabra. Entonces tenemos el binomio palabra, predicación y obras. Entonces leemos hoy la primera de esas obras. Así comenzaba el Evangelio que hemos leído. Al bajar Jesús del monte, bueno, entonces se encuentra con un leproso. Un leproso en la época de Jesús y en el Antiguo Testamento es el prototipo de una persona marginada. La enfermedad que va dejando esas secuelas en la piel, en el cuerpo de la persona, pues hace que uno no quiera ver un leproso. Pero además de eso, desde el punto de vista religioso, la ley considera la lepra como una condición, una situación de impureza religiosa. Entonces es una persona que en el ámbito familiar pues, es rechazado en muchas ocasiones y en el ámbito religioso pues es un proscrito, un pecador, con el riesgo o con el agravante de que quien toque al leproso queda impuro. ¿Se acuerdan cuando niños que jugábamos a la lleva? Pues la lepra es así, la lleva, pues la lepra, entonces queda incontaminado. Bueno, yo cuento esto porque aquí hay un gesto de Jesús importante. Jesús se encuentra el leproso. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Esta petición
se dirige a la voluntad de Cristo, a la voluntad. Si tú quieres, puedes limpiarlo. Jesús extiende la mano, lo toca. Yo me imagino ese episodio y la gente que está por ahí mirando, y Jesús que extiende la mano y va a tocar al leproso, y la gente va a quedar contaminado. Pero aquí pasa lo contrario. El leproso queda limpio. Jesús toca al leproso. Y no es que Jesús quede contaminado, sino que el leproso queda limpio. Pero más que aquí uno puede decir milagro, 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 y recemos por milagro. Yo creo que aquí hay que ver algo más profundo. ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿En qué consiste la propuesta de Jesús? El sermón de la montaña, las enseñanzas de Jesús. En este primer ejemplo, sacar de la marginación, recuperar la dignidad del ser humano. A veces pensamos que las cosas de Dios, que el otro mundo, que la otra vida, que milagros, que la prosperidad. El objeto de la religión es el ser humano. Ya no vamos a encontrar con esa frase de Jesús, la religión es para el hombre o el hombre para la religión. El sábado para el hombre o el hombre para el sábado. Jesús dice, la religión para el hombre. Todo esto tiene que servirnos para ser mejores seres humanos, para comprender el amor misericordioso de Dios, primero en mi propia vida, y reconocerlo a partir de eso en la vida de los demás. Cuidado no estemos nosotros en la situación del Antiguo Testamento. Va a decir después el profeta Ezequiel que ve cómo Dios abandona el templo, el culto vacío, ya no está ahí. Y pretendemos que haciendo cosas y repitiendo fórmulas podemos controlar a Dios. En la experiencia del amor de Dios a cada uno de nosotros, que por el enamoramiento de Él me llamó a la existencia y sostiene mi vida para que yo pueda crecer y madurar al fin de tener una existencia como la de Cristo resucitado. Hay impedimentos. Jesús extiende la mano, me toca. Yo quiero que quedes limpio, que quedes libre. ¿Y la libertad para qué? Pues para crecer y para hacer el bien. De pies. Traigamos a la presencia del Padre Celestial en esta celebración las necesidades de la Iglesia y del mundo. Oremos por todos los que hemos sido llamados a la fe en la Iglesia y consagrados por el bautismo, para que tomemos conciencia de nuestra responsabilidad de ser testigos de la misericordia de Dios en nuestro mundo. Oh Señor, escucha y ten piedad. Oremos por nuestro obispo, Luis José Rueda, que comienza su ministerio entre nosotros. Que el Señor lo fortalezca y lo ilumine con la gracia del Espíritu Santo. Oremos por las personas marginadas, las víctimas de las injusticias, las víctimas de las catástrofes, los enfermos, los ancianos que viven solos, abandonados. Que el Señor los fortalezca y a nosotros nos mueva para socorrerlos y atenderlos en sus necesidades. Oremos por los jóvenes para que el Señor les abra un camino de vocación en su vida, los fortalezca con su gracia y con generosidad, respondan al llamado que les está haciendo. Oremos por nosotros los que participamos en esta celebración, para que el Señor
nos anime en nuestras dificultades, fortalezca nuestras debilidades y nos ayude a responder en fidelidad el camino del seguimiento de Jesús. Padre Santo, Creador de todos los hombres, ayúdanos con tu gracia para que reconozcamos tu presencia en todas las personas y les sirvamos a ellos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el pan de los hijos, preparado con amor. Este es el pan compartido en la misma comunión. Dichosos los invitados a la mesa que alegra el corazón. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Este es el pan del camino, de la peregrinación. Este es el vino de la vida y de la resurrección. Dichosos los invitados a la mesa que alegra el corazón. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Padre Celestial, que mires propicio esta oblación que te ofrecemos por nuestros pecados y concédenos que este sacrificio, del que emana la fuente del perdón para todos los hombres, nos dé con abundancia la gracia del Espíritu Santo para llorar y lamentar nuestras ofensas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Por qué no dejas de alentarnos a tener una vida más plena? Y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu clemencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza. Y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un vínculo de amor que ya nada lo puede romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, lleno de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Padre, que desde el principio del mundo actúas siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos también hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre de misericordia, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles, por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Luis José. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los santos, con nuestro hermano Enrique Céspedes Calderón y los demás hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, en casa, y una palabra tuya bastará para sanar. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi pan, que habrá sedientos que vengan a mi fuente, enfermos tristes de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, que estás desnudo, no tienes libertad, que en el anciano que espera tú me esperas, y en ese niño de hambre morirás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. Concluyamos unidos nuestra oración. La digna recepción, Padre Santo, de tus sacramentos, con los gemidos de nuestras lágrimas, borren las manchas de nuestros pecados y nos hagan recibir por tu generosidad el deseado efecto de la gracia de tu perdón por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana.
Madre celestial, yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura, te reza su canto.